Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión nuevamente de la tarde de este sábado 31 de julio del año 2021. Hoy estaremos viendo, hermanos, lo que sería la lección número 5 que tocaba en la mañana del día de hoy. Por la mañana dimos la número 4. Bueno, y la intención, hermanos, es por los que quizá quieren continuar la siguiente lección, o quizá, hermanos, algunos que no pudieron asistir al culto en la mañana, pudiera ser esta la oportunidad de estudiar la escuela, la lección número 5 correspondiente al 31 de julio. O también, hermanos, simplemente recordar algo, a lo mejor le pareció interesante, no lo apuntó, es necesario, usted lo puede apuntar a un lado en su escuela. Bien, vamos a hacer una breve oración, hermanos, por la lección de esta mañana. De esta tarde, perdón. Bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias, eterno Padre, por darnos esta oportunidad una vez más de reflexionar en tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que aunque en breve tiempo estaremos viendo esta lección, permite que sea de ayuda, de bendición, edificante para tus hijos. Habrá quienes, Señor, se estarán escuchando, viendo este tema más adelante, lo estarán viendo quizá desde otros lugares donde la lección no es la misma, como ya sea en el sureste de nuestro país o al norte, en Estados Unidos, no sé. Pero te ruego, bendito Dios, que esta lección permita se edifique a todos. En tus manos nos abandonamos, deseamos tus bendiciones nos acompañen en todo tiempo. Gracias por los que han tomado ya sus alimentos, algunos lo estarán haciendo, que sean de provecho, sean de bendición. Y que en unos momentos más, después de este tema, los que estarán yendo a sus lugares de adoración, Padre Dios, que puedan ir también bendecidos y fortalecidos y reconfortados si en algo necesitan de tu ayuda. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre sublime y santo de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, les voy a invitar a que me acompañen a entonar un canto, es el número 4 de nuestro cuadernito de Cantada al Eterno. El canto se titula Amar es perdonar, mientras nuestros hermanos se acercan a la transmisión. Canto número 4, sí, Amar es perdonar. igual.
es amar, es perdonar, como tú me has amado, como tú me has perdonado, Señor. Nada en este mundo yo pude encontrar comparable a tu amor, Jesús, al morir en la cruz. Solo hay una cosa comparable, Señor, que una idea me da de ti, de tu amor sin igual, es amar, es perdonar, como tú me has amado, como tú me has perdonado, Señor. No hay duda. Amén. Bueno, hermanos, este canto nos dice, no hay duda, o sea, el que nos perdonó fue nuestro Dios. Nos ha perdonado y lavado de nuestros pecados. Bien, la lección número 5 se titula La esperanza, el ancla del alma. Creo que se entiende la frase, el ancla del alma. Un ancla, entendemos, hermanos, que es aquella pedazo de fierro que se echa, hermanos, de los barcos para que puedan detenerse, hermanos, y puedan mantener al barco sin moverse. Si una persona, hermanos, se queda arriba en el barco sin echar un ancla, no se da uno cuenta, hermanos, pero la marea lo va moviendo sin darse cuenta, lo va moviendo de lugar y lo va recorriendo. Entonces, ¿para qué se utiliza un ancla? Para que el agua en su movimiento, hermanos, no la vaya moviendo. Así también, hermanos, la esperanza de la iglesia de Dios, hermanos, es un ancla que nos hace sentir seguros de que no estamos perdiéndonos, de que no nos estamos moviendo del lugar, de que seguimos firmes en donde nos detuvimos. Ahí donde elegimos estar, el ancla nos permite estar en ese lugar detenidos. Así que la esperanza, hermanos, nos ayuda a estar detenidos en nuestro corazón, en donde hemos decidido estar. Por ejemplo, hemos decidido estar anclados en Dios, permanecer con el Señor. Bueno, pues necesitamos algo que nos permita estar ahí, que es la esperanza. Entonces, bueno, el énfasis de esta lección, hermanos, es sobrellevar los cambios. Nada en esta vida está estático, nada en esta vida está inamovible, no, todo va cambiando. Nosotros mismos, los seres humanos, hermanos, ya no somos niños. Bueno, no sé los que nos están viendo, los que están aquí, tampoco somos niños propiamente. Hemos nacido bebés, hemos crecido, nos hemos hecho niños y después adolescentes, luego jóvenes. Ahorita quizás estamos en una edad adulta o en una edad ya de ancianos, pero vamos modificándonos. Nuestra vida va cambiando, va teniendo modificaciones. Así que de esta forma, hermanos, nosotros también vamos, ¿cómo decirlo?, teniendo cambios en nuestra vida. Todo a nuestro alrededor tiene cambios. Hace 50 años, hermanos, póngase, ahorita salga a la calle, vea los carros, los vehículos que hay. Luego vaya y acuérdese hace 50 años. Luego vaya, hermanos, usted a la historia y fíjese cómo eran hace 100 años y luego cómo eran hace 200, y usted va a ver que en nuestra vida, nuestra sociedad, todo ha tenido un movimiento, cambio y modificaciones. Así también nosotros en nuestra vida vamos teniendo cambios. Posiblemente en algún momento de nuestra vida llega un momento en que tenemos riqueza, pero llega otro momento en el que no tenemos nada. Puede ser que en algún momento estamos viviendo en un lugar y en otro momento estamos viviendo en otro lugar. Entonces toda nuestra vida tiene cambios. Voy a leer para ustedes Hebreos capítulo 6, verso 13,
que es la porción bíblica de esta lección, para poder basarnos en ella. Capítulo 6, verso 13 al 20 dice: porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré bendiciendo, y multiplicándote multiplicaré, le dice Dios a Abraham. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, inamovibles, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Muy bien, hay dos cosas, dice la Escritura, que son imposibles, dos cosas que no pueden cambiar, imposible, hermanos, que Dios las quite. ¿Cuáles serán? Una, que Dios mienta, y dos, que no cumpla sus promesas. Esas son, hermanos, a mi ver, las cosas de las que está hablando el verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Entonces, hermanos, ¿es imposible que Dios mienta o Dios sí puede mentir? No miente. Entonces, no puede mentir. Y lo segundo es que no cumpla lo que prometió. Dice un pasaje en el libro de Números, si no me recuerdo, capítulo 19, verso 23-19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, eso hará. Muy bien, entonces Dios no puede mentir y Dios no puede dejar de cumplir lo que ha prometido. Bien, hermanos, el objetivo dice que es recordar que Dios es fiel en sus promesas y nos da certeza para enfrentar el mundo inestable. La situación de nuestra sociedad, hermanos, está viviendo problemas, situaciones complejas, difíciles e inestables, se puede decir así. Violencia, maldad, secuestros, extorsión y toda clase de cosas, hermanos. Hay tanto problemas sociales, necesidades sociales, enfermedades, y todas estas cosas, hermanos, pudieran causarnos a los seres humanos temor, desconfianza de Dios incluso. ¿Se ha fijado que hay personas que dicen: ay, mira, no te deja de ir mal a ti? ¿Sabes qué? Tú lo que necesitas es una limpia. ¿Cómo? Y a veces hermanos de la iglesia de Dios, hermanos de tantos años, dicen: híjole, pues es que me aconsejaron esto y pues yo creo que sí voy a ir. No puede ser posible que con algo tan simple pudiéramos, hermanos, estar apartándonos de Dios. Y el tema de esta tarde tiene ese sentido. No te muevas de la esperanza, ánclate en Dios, establécete bien en Dios. Eso es lo que nos está invitando esta lección. Voy a leer rápidamente, hermanos, la introducción. Algunos pudieran tener la lección en sus casas, algunos otros no la tendrán, entonces solamente voy a hacer la lectura. Dice en la introducción: el mundo en que vivimos es muy cambiante. Cambian las relaciones, las condiciones espirituales, las finanzas, cambian los empleos, las parejas, la residencia y muchas otras cosas que convierten la vida en un suelo inestable. A causa de esto encontramos un alto porcentaje de personas fatigadas, llenas de ansiedad, que recurren a medicamentos para equilibrar sus emociones. En su conjunto, muchos han perdido certezas de vida. Un alto porcentaje padecen síntomas depresivos. Los casos más graves terminan en suicidios o en conductas autodestructivas.
Cuando alguien va a la deriva, ¿cómo puede encontrar estabilidad? Para el creyente, la esperanza en el Señor es el ancla del alma, mientras los que han dado la espalda a sus raíces espirituales permanecen en grave angustia existencial. Así, el vacío espiritual de muchos ha generado la era de la desesperación. La sociedad actual se centra en lo presente, en lo inmediato, ha perdido la visión de futuro, vive en un presente incierto, prevalece una idea de lo del polvo al polvo, no tiene sentido de lo trascendente y eterno. Pero la carta a los Hebreos trae un mensaje de que hay algo más allá de esta realidad visible. Los que confiamos en la palabra del Señor podemos construir sobre una base sólida. Hay alguien sentado en el trono y es inamovible. La vida tiene aliento porque confiamos en algo seguro, en Dios. No son las circunstancias temporales las que nos definen, como lo afirma Pablo en Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza llene de alegría y paz la fe que ustedes tienen, para que desborden de esperanza sostenidos por la fuerza del Espíritu. Sigue diciendo, la sensación que predomina en el espíritu de la época es que todos pueden terminar en un instante. Ante tanta incertidumbre, se busca conseguir algo de seguridad. Tenemos seguros para las casas, para los autos, las cuentas de banco, la salud, la vejez, los accidentes, los precontratos matrimoniales y tantas expresiones sociales que revelan el intento de encontrar algo de certezas. Al hacerlo, tiran anclas tratando de permanecer ante lo frágil y vulnerable que somos los seres humanos. Hebreos, la carta de los Hebreos, nos invita a confiar en las verdades eternas que entran hasta detrás de la cortina que guarda lo sagrado. Dice en Hebreos 6:18, hay dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Estas dos cosas nos dan confianza a las que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Por lo tanto, la esperanza en Cristo se fundamenta en dos realidades eternas. En primer lugar, la naturaleza de Dios, su carácter santo. Es imposible que Dios mienta. En Él no hay engaño ni trampa, es de una sola cara. Y en segundo lugar, el compromiso de su palabra. Si lo ofreció, si Él lo prometió, lo va a cumplir. Sus promesas son fieles. Incluso si nosotros no lo somos, Él permanece fiel. Eso también lo dice en 1 Corintios capítulo 1. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. El ancla de la esperanza es inamovible. Está firme porque se sostiene de Dios mismo. La esperanza en Dios se desarrolla con la práctica de la paciencia. Las promesas de Dios nos ayudan a mirar el futuro y a confiar cuando todo es cambiante. Sin embargo, nuestra condición en la vida de hijos de Dios es como sentarse en una sala de espera. Hay tensión, frustración, ansiedad, pero también puede haber paz y una vivencia espiritual profunda. Fíjense, es verdad en esto que se decía, hermanos, nosotros los seres humanos somos desesperados y las cosas las queremos ya y al momento. Decía nuestro hermano Daniel recién, dice en la mañana, a veces los seres humanos están en las tortillas y aunque están saliendo ahí las tortillas, vemos que está la máquina trabajando y los que estamos ahí formados, porque hay como 5, 6 o hasta 10 adelante de nosotros, estamos, ay, esta tortillera es muy lenta. Entonces nos desesperamos por todo y estamos ahí en el hospital cuando ha sucedido algo y ay, no sale el doctor, no dice nada y ellos allá haciendo su trabajo. Pero nosotros en nuestra desesperación como seres humanos hemos entrado en eso, en una desesperación por las cosas, porque o no las controlamos o porque no están a la forma en que nosotros las deseamos. Entonces, prácticamente, hermanos, la esperanza nos ayuda a tener paz y tranquilidad, pero cuando los seres humanos no la tienen, todo es desesperante para ellos. Bueno, en el análisis, hermanos, vamos a ver 5 puntos. El primero dice que pudiéramos perder la esperanza cuando sentimos que no le importamos a nadie. Perder la esperanza, yo digo que flaquear más bien, perderla no creo, pero flaquear en nuestra fe podría ser, o nuestra esperanza,
cuando creemos que no le importamos a nadie. Otro, perdemos la esperanza cuando nuestra vida está aparentemente fuera de control, cuando no, ¿cómo se dice? Controlamos todas las cosas. Otra dice que podríamos perder la esperanza cuando no vemos sentido o propósito en lo que está pasando, en lo que está sucediendo. O sea, esto hacia dónde va o hacia dónde va encaminado, y como no le vemos pies ni cabeza, decimos, pues entonces ya para qué seguimos en este trabajo, ya para qué seguimos con esta familia cuando vemos que la situación está mal. Bueno, podemos también perder la esperanza cuando estamos afligidos por nuestras culpas. Esa es otra, cuando hay pecado y la culpa no nos deja o dormir o seguir adelante. Podemos también perder la esperanza cuando no obtenemos lo que necesitamos, cuando no nos llega aquello que estamos pidiendo, ¿no? Bueno, son las 5 cosas que vamos a ver. Cada uno de los puntos tiene una aplicación. Dice así: en términos reales, los creyentes llegamos a perder la esperanza. ¿Qué nos puede hacer realmente perder la esperanza? Bueno, hay muchas cosas. En Dios pudiera ser cuando decimos, es que ya Dios van 2000 años, no viene, ya se ha tardado, ¿qué estará pasando? ¿O será que Dios no existe? ¿Qué pudiera hacernos perder la esperanza? Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9, el Señor no es que se haya olvidado de nosotros, lo que pasa es que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. O sea, no es que se le olvidó decir, ay, híjole, se me olvidaba ir a salvar a los seres humanos, o se me olvidaba ir a resucitar a los seres humanos y por los buenos, etcétera. No, híjole, bueno, pues ya voy tarde, o no, mejor ya ni voy. No, así no es Dios. No es que se le haya olvidado, es que es paciente, esperando que ustedes, que yo, nos integremos plenamente a la familia de Cristo. Bueno, dice, en este tiempo muchas personas se están sintiendo solas, ¿será? Aisladas, ¿sí? Alejadas de los contactos personales. Piensan que ya no cuentan en la vida, que Dios y quienes dijeron amarlas, ya sea el esposo o la esposa, ya no están. ¿Cuál es la promesa de Dios frente a esa condición? Bueno, el Señor le dice al pueblo del exilio que siente el abandono de Dios, pues no te preocupes. Dice Isaías 49, le voy a pedir a mi esposa que me ayude a leerlo, es Isaías capítulo 49, verso 14 al verso 16. Isaías 49 del 2:14, Isaías 49, 14 al 16. 14 al 16, Isaías 49. Dice, Masión dijo, dejóme el Eterno y el Señor se olvidó de mí. ¿Olvidarás a la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Así es. Fíjense, y está diciendo, delante de mí están siempre tus muros. No es solamente la persona, no es solamente el grupo del pueblo de Israel, sino es absolutamente todo, hasta uno que les pertenece. Dijo así Sión. Sión está representando con esta palabra Sión a todo el pueblo de Israel. Y dice, Sión dijo, me dejó Dios, el Señor se olvidó de mí. Dice el verso 15, ¿se olvidará la mujer de lo que parió? Es decir, la madre podría decir, ah, caray, ¿y esto que tengo aquí qué es? ¿Quién es? ¿De quién será este niño? ¿Se podrá olvidar así la mamá? Pues al menos que tenga una enfermedad mental, pero no creo que una persona que ha parido, una mujer que ha parido un hijo, diga, pues quién es, ¿no? O de quién es este niño. No, se olvidará la madre de lo que parió, pues en esa misma forma, Dios no se puede olvidar, Dios no se puede olvidar de sus hijos, del pueblo de Israel, y dice, y si se llegaran a olvidar ellas, con todo y eso dice, yo no me olvidaré de ti.
He aquí que en las palmas de tu lengua esculpida, en mis palmas de mi mano, delante de ti están siempre tus muros. Bueno, ¿qué es esto, hermanos? Está diciendo prácticamente el Señor, tú puedes sentirte que Dios te ha dejado, pero no. ¿Recuerdan a Jesucristo? Cuando Jesucristo está en la cruz y dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se siente así Jesús? Por la situación que está viviendo, por el estrés, el dolor, toda la situación, lo que le duele es quizá, hermano, su cabeza por las espinas, por los golpes de la noche anterior, por el desvelo, el cansancio, posiblemente hambre, posiblemente los clavos clavados en sus manos, posiblemente el clavo clavado en sus pies, posiblemente, hermanos, la dificultad de la posición en la que se encontraba para respirar. Todo era una agonía en Jesucristo. A lo mejor los insultos de las personas que estaban abajo, los insultos de quien tenía crucificado a un lado. Imagínense en esta condición, ¿cómo se sentía? Pues olvidado de Dios. ¿Por qué me has abandonado, Señor? Entonces, pudiera ser que las personas que creíamos que les importamos ya no manifiestan mucho interés. Creemos que por eso ya nos abandonaron y perdemos la esperanza. ¿Sí? No debe ser, porque Dios dice, yo no me olvido de ti. Para entender mejor el contexto de estas afirmaciones, dice, ¿cuál era la condición del pueblo de Israel en Babilonia? Bueno, el pueblo llegó allá por el pecado. Recordemos que ellos hacían de toda clase de cosas antes de ir a Babilonia. ¿Qué hacían? Llegaron a vender a sus hijos, a sus hijas, por meterse con una ramera vendían a sus hijas por esclavas, a sus hijos por una bebida, o hermanos, vendían sus tierras, hacían lo que querían por el vicio, por la idolatría. El Señor se enojó con ellos, pero los olvidó. Aún así no los olvidó. Ahora, ¿por qué habrán expresado estos sentimientos de abandono? Bueno, pues porque en la misma condición se sentían, ¿no? Decir, pues estamos aquí sufriendo, estamos aquí de esclavos, estamos no en nuestra tierra, no tenemos la libertad para hacer como a nosotros nos conviene o como nosotros queremos, no tenemos la libertad para salir del país o venir. O sea, quizá a veces una persona se puede tardar, hermanos, o vivir toda su vida en la misma ciudad. Es más, jamás sale de vacaciones. Yo conozco personas así, que jamás, hermanos, han salido de su ciudad. Nada más su casa, su trabajo, su casa, su trabajo. Toda su vida llegan ancianos y ya van a morir. Y ahí igual, hermanos. Ahora, ¿estas personas se sienten encarceladas? No. Pero si les dijeran, usted no puede salir de esta ciudad, ¿cómo se siente? Con el simple hecho de que se lo dijeran, ya se siente desesperado. No, pero es que yo ¿cómo voy a estar? O si le dijeran, arraigo domiciliario, está en su casa, no puede salir, pero tiene toda la libertad de ir, pasar, asomarse a la calle, por la ventana, etc. Está en su casa, pero ¿cómo se siente? Aprisionado y quiere salir. A veces pudiera ser que en días no salía de su casa. Pero apenas le dicen, estás arrestado en tu casa y vas a quedarte ahí aprisionado. Quiere salir. Entonces, en esa misma forma se sentían ellos. Aprisionados, a lo mejor tenían la libertad de ir en todo el país, pero no podían salir de él. Y se sentían que estaban en una cárcel. Bueno, eran presos prácticamente. ¿Por qué habrán expresado esos sentimientos de abandono? Pues porque estaban sufriendo falta de libertad, a lo mejor de poder realizar sus comercios, sus trabajos, no lo sé. Entonces, ¿están sufriendo? Sí. ¿Qué expresan estas afirmaciones de Dios? Pues que no estás solo. Es decir, en la misma condición en la que te encuentras ahorita, no quiere decir que estás desechado, que ya esa es tu vida, ahí vas a morir. No, está diciéndole, no te preocupes, yo estoy contigo porque te quiero. ¿Cuál es la aplicación de esta parte nada más? Dice una pregunta, ¿cuáles son los sectores de la población más afectados durante la pandemia? Creo yo, hermanos, que los ancianos.
los jóvenes, los niños. Los jóvenes, hermanos, por su juventud quieren estar en todos lados. Los niños jugar en todos lados, ir a visitar a sus amiguitos, etc. Pero los ancianitos, hermanos, esos ahí en su hogar, en su casa, sin no poder visitar a nadie, no poder ser visitado de nadie, y a lo mejor nada más por una llamada, una videollamada, eso es todo, pero no poder salir, a lo mejor fueron de los sectores de población más afectados en esta pandemia. Conoce personas que estén angustiadas por la incertidumbre ante las circunstancias. Hay de todo. Yo creo que sí ha habido personas, pero que conozca una ahorita, al menos no me viene a la cabeza, pero sí hay personas que quizá han estado angustiadas ante ¿y qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Sí funcionarán las vacunas? ¿Cuándo llegarán? A lo mejor ya los que están vacunados, bueno, se pueden sentir un poquito más seguros, pero dice, ¿a quién ha dejado aislado o aislada sin integrarle en la comunión actual de la iglesia? ¿Quién se ha quedado así, aislado sin tener un momento de comunión con la iglesia? Pues yo creo que todos en algún momento. Por eso fue que se originaron estas transmisiones, y no solamente en la iglesia de Dios aquí en Irapuato, en lo que hoy es Sion, sino que en muchos otros lugares. Y esto a lo mejor dio como una especie, una ventanita para que nosotros pudiéramos estar al pendiente o comunicarnos. Pero hay otros que sí no, hermanos. Hay otros que o no tienen aparatos para ver un tema, otros a lo mejor están en la lejanía, en sierras, no sé, en lugares, y no pueden tener ¿cómo se dice? Momentos en los que puedan compartir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para compartir las promesas de Dios? Bueno, a lo mejor platicar, hablar con nuestros familiares, hacer una llamada. Hoy se puede hacer muchas cosas con la tecnología que tenemos. Bueno, el punto número 1 entonces nos indica, pudiéramos perder la esperanza porque sentimos que no le importamos a nadie, a la familia, en enfermedad o en lo de la pandemia. Nadie me llamó, es más, el pastor ni siquiera me llamó, es más, mis amigos, mis familias ni siquiera se acordaron de mí. Hay quien pueda decir, bueno, pero es que no teníamos internet o no teníamos saldo. Bueno, pues a lo mejor así pudieran estar muchos, ¿no? Pero no pudiéramos decir que no se puede acercar uno a otras personas. A través de la nueva tecnología o de lo que hoy tenemos como tecnología, sí podemos comunicarnos. Dice la Escritura, si una madre se puede olvidar de su hijo, dice, no puede ser posible que Dios haga lo mismo, que Dios se olvide de aquellos que ha amado. Punto número 2, con su aplicación, dice, perdemos la esperanza cuando nuestra vida está aparentemente fuera de control. Las circunstancias adversas frustran la confianza de conseguir una buena salida. Nos sentimos inseguros frente a las expectativas políticas, económicas, de empleo, de relaciones o anhelos íntimos. Tememos enfrentar ciertos desafíos. Estamos abatidos por los fracasos o dependemos de las decisiones inciertas de otras personas. ¿Cuál es la promesa de Dios frente a esta condición? Isaías 41:10, que me ayuden a leerlo, por favor. Cuando vemos que todo está yendo en una situación, en una condición que no nos parece buena, que no nos parece que esté bien, pudiéramos también desesperar. Dice el 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Muy bien. ¿Qué dice Dios? Yo estoy contigo, no te voy a dejar. Yo te voy a ayudar, yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Bien, ahora la aplicación. Frente a las crisis que juzgamos como fracasos, debemos reenfocar la mirada de fe. Por las siguientes razones.
Porque, inciso A, porque ni nuestra vida ni nuestro trabajo dependen al final de nosotros. Todo depende de Dios. No tenemos que desesperarnos, hermanos, ante cualquier situación, por grave que sea, porque las cosas, hermanos, no dependen de nosotros, ni aún nuestro trabajo, dice aquí, sino todo depende de Dios. Otra razón por la que debiéramos no desesperar, sino reenfocar nuestra mirada o nuestra fe, es porque lo que estimamos como un fracaso pudiera ser parte de un plan divino que estamos nosotros ignorando. Por ejemplo, hermanos, cuando el pueblo de Israel se divide y ya están cada uno por su camino, hermanos, viene el momento en que son llevados al exilio, es decir, presos a otros países. Y allá, hermanos, se vuelven a juntar y regresan siendo una sola familia otra vez. Tal parece que el haber sido llevados cautivos a Babilonia hubiera sido algo muy malo, muy grave. Cierto que sufrieron, pero cuando ya regresaron como una sola familia y dirigidos por un solo líder, que fue Zorobabel. Entonces, cuando esto pasa, hermanos, ¿qué pudiéramos decir? ¿Fue bueno o fue malo? Bueno, lo sufrieron allá quizá algunas necesidades, aprisionamiento, esclavitud, pero cuando regresaron como una familia y más fortalecidos. Entonces, pudiéramos entender que las cosas no están siguiendo sino un plan de Dios. Dice la Escritura en Isaías capítulo 55, si no mal recuerdo, dice que, verso 9, o del 7 al 9, dice: porque vuestros pensamientos no son como mis pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos. Inciso C, dice: porque aun siendo fracasos reales, Dios puede convertirlos en éxitos. En Eclesiastés capítulo 3, verso 15, dice de la siguiente forma: lo que fue, ya es. Es decir, lo que se dio en el pasado también se ve ahorita. Y lo que hoy es, también será después. Pero Dios restaura lo que pasó. Si en algún momento nosotros parece que las situaciones están mal, todo es fracaso, todo es problema, dice: no se preocupen. Dios lo puede convertir en éxito, o Dios puede restaurar lo que pasó. Eso dice en Eclesiastés 3:15. Punto número 3. Perdemos la esperanza cuando no vemos sentido o propósito en lo que sucede. ¿Para qué una enfermedad? ¿O por qué a mí no me dan ese trabajo si soy yo la persona más calificada? Tanto tiempo tengo trabajando en esta empresa y he pedido ese puesto, y yo soy la persona que a mi ver es la más calificada, y no me promueven a mí, promueven a otro. Entonces, ¿qué sentimos? No, esto ya no sirve, mejor voy a renunciar, ¿no? A veces pudiera pensar la persona. Por eso dice: perdemos la esperanza cuando no le vemos un sentido, un propósito a lo que sucede. Entonces, o pudiera ser que no estamos recibiendo lo que nosotros deseamos. Dice: sabemos que las condiciones estables de salud y bienestar general pueden cambiar en un instante, como una enfermedad crónica, pérdida de un ser amado, perder el patrimonio, ya sea la casa, no lo sé, ser víctimas de un delito o estar amenazados por criminales, que sucede, ¿verdad? Cuando de repente llaman a nuestros teléfonos. ¿Qué dice la palabra frente a esto? Romanos 8, 28 al 30. Le voy a pedir a mi esposa que me ayude a leerlo. Romanos 8, 28 al 30. ¿A los hijos de Dios les pasan cosas buenas siempre? ¿A los hijos de Dios no les llegan a pasar cosas malas? 8, 28 al 30. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la... Romanos 8. Romanos 8. 28. Ajá. Sabemos que a los que aman a Dios y todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados,
porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense, cuando el apóstol Pablo estuvo enfermo, porque enfermó, y dice que en 3 ocasiones le había pedido a Dios, y Dios no le contestaba. Fíjense, en el primer pensamiento que podemos ver, si usted está pidiendo una oración para que sane, y no sana. Pablo, el apóstol, dice la escritura que en alguna ocasión oró por una persona y sanó. En otra ocasión mandó un pañuelo, dice, dénselo a tal persona, y cuando lo toque, dice, va a sanar. Y sanaba. Pero llega el momento en que él está ahora enfermo. Sanó, obviamente que por medio de Jesucristo, pero él orando, la persona sanó. Pero ahora él es el que está enfermo, y él dice, Señor, dame mi salud, mira, quítame este aguijón de Satanás. Y el Señor no lo sanó. Y en otra ocasión, Señor, por favor, ayúdame, y no lo sanó. Y una tercera vez, Señor, por favor, quítame este aguijón de Satanás que tengo. Y el Señor no lo escuchó, o no lo favoreció. ¿Qué creen que hizo el apóstol Pablo? ¿Creen que agarró y dijo, no, el Señor ya se olvidó de mí, vámonos, ya el Señor no quiere nada conmigo, entonces ya, ni modo, me voy yo también? No, de ninguna manera hizo eso el apóstol Pablo. Él entendió, dijo, bueno, el Señor me ha hecho entender esto, que me debe de bastar su gracia, su amor, pero si por alguna razón no me quiere sanar, pues ni modo. Entonces, eso lo está aceptando el apóstol Pablo, con el corazón tranquilo, sencillo, no pierde su esperanza por eso. Entonces, hay personas que sí, ante la enfermedad o ante la necesidad, pudieran decir, entonces, si Dios no me va a ayudar, entonces mejor me aparto. No debe ser así. La intención de este tema es que nosotros tenemos que ser firmes en Dios, anclarnos en Dios, y la esperanza, hermanos, en eso nos ayuda. ¿Creen que estamos solos? No, en ninguna manera. Fíjense, el Job, en una ocasión, o en cierta ocasión, este hombre Job dice, habiendo perdido familia, habiendo perdido riqueza, habiendo perdido todo, se levanta, se rapa, rompe sus vestidos, obviamente en señal de duelo, porque sí le dolió la pérdida de su familia, y lo que tenía pues prácticamente fue a la pobreza. Y dice el Señor Dios, hincándose de rodillas, dice, el Señor Dios dio y el Señor Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y pecó Job. ¿Se acabó su esperanza, su fe? No, de ninguna manera. Incluso cuando su esposa llega y le dice, dice, todavía, ahora el Señor, después de todo lo que te quitó, ahora también te enferma. ¿Qué tienes que hacer? Ya maldice a Dios y muérete. Dice, mujer, como habla cualquiera de las mujeres que no conocen a Dios, has hablado. El bien recibimos de Dios y el mal no recibiremos. Y con todo esto dice la Escritura que él no pecó. Entonces hay veces que ante el sufrimiento, ante las necesidades, ante las carencias, vemos que no tiene sentido las cosas, y dicen, pues entonces ¿para qué seguimos así? O mejor, ¿para qué seguimos ya a Dios? Ya mejor maldigamos, como dice aquella mujer, maldigamos a Dios y morámonos. No debe ser de esa forma. Entonces nosotros no tenemos que perder nuestra fe en Dios. ¿Está Dios ahí presente? Sí, siempre está presente entre nosotros. Así que dice ese pasaje del verso 28, sabemos que a los que a Dios aman, aquellas personas que aman a Dios, todas las cosas que les suceden no son para mal, no son para destrucción. Dice, les ayudan para bien. La intención de Dios, hermanos, es llevarnos a algo mejor, a un propósito más sublime, más elevado. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en la aplicación. Hay experiencias personales que no encajan de momento en la manera de ver la vida, pero en la perspectiva completa podemos hallar un significado a la luz de los propósitos de Dios. ¿Qué nos dice ese texto?
dice, ¿cree que Dios es eficiente para cumplir sus propósitos en nosotros? Sí, Dios es eficiente para cumplir sus propósitos en nosotros. Entonces, cuando dice que todas las cosas les ayudan a bien, ¿quiere decir con eso que entonces todo nos va a hacer felices? No, no quiere decir que todo vamos a ser felices, pero sí que vamos a saber aceptar las cosas. Vamos a saber darle su lugar a cada cosa. No nos vamos a desesperar, dice el apóstol Pablo. Hemos estado perseguidos, pero no abatidos. Hemos estado sufriendo cosas, sí, pero no desesperados. Hemos estado con carencias, pero nunca abatido en el suelo. O sea, en esa misma, a lo mejor estoy parafraseando, pero con esto estoy diciendo, hermanos, que por muy grande que sean nuestras necesidades, por muy grande que sean nuestros problemas, nuestro Dios es mucho más grande. Y a lo mejor está esperando el Señor un poquito para después darnos algo mucho mejor. La esperanza, entonces, es el ancla del alma. ¿Qué tenemos que esperar? Dice la Biblia, espera en Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. ¿Podemos perder la esperanza cuando estamos afligidos por nuestras culpas? Bueno, eso es otra cosa. Fíjense bien, en el punto número siguiente dice, aunque el pecado ya no reina en los creyentes, no podemos negar que cometemos faltas que nos avergüenzan delante de Dios. Dependiendo de la gravedad de la falta y nuestra sensibilidad personal, llegamos a pensar que somos indignos de la misericordia de Dios y que nuestra equivocación no tiene perdón. Ahí quiero detenerme un poquito, hermanos, porque hay algo ahí en lo que les va a parecer que no estoy de acuerdo, y de hecho, sí. Vean el pasaje de Isaías 54, 7 al 8. El pecado ya no reina en los creyentes, es una afirmación, ¿es verdad? ¿Ya no hay pecado? No existe, por más que queremos caminar en todos lados, no hay pecado. En los ojos, en la mente, en las acciones, ¿no hay pecado? El pasaje que nos dan es el siguiente. Nos hacen una pregunta: ¿cuál es la palabra de Dios para los que hemos fallado? Aquí está un pasaje de Isaías, dice, para los que han fallado. 54, 7 y 8 dice: porque por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor el Eterno. Bueno, me parece bonito el verso. Le está hablando a Israel, ¿verdad? Muy bien. Ahora quiero que contrastemos este pasaje con algo que dice Jesucristo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Dice aquí que pudiéramos perder la esperanza cuando estamos afligidos por nuestras culpas. Ha habido personas, hermanos, que, como dice la pregunta, ¿cuál es la palabra de Dios para los que hemos fallado? Fallamos y el Señor nos dice: escondí mi rostro porque estabas en pecado, pero ya voy a volver contigo con misericordia y te voy a perdonar. Es bueno, hermanos, pero tengan en cuenta o tomen en cuenta que esta era una forma en la que Dios, ¿cómo perdonaba Dios al ser humano? A través de sacrificios. Pero ahora es en el nombre de Jesucristo. Volver atrás, hermanos, al pecado, ¿qué puede implicar? Volver otra vez a pecar y ya después nada más decir: ay, Señor, perdóname. Dice el verso 4 al verso 8. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 8. Este no está en las lecciones. Dice: porque es imposible, fíjese bien, es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. ¿Y qué hicieron? Y pecaron y recayeron, sean otra vez renovados. Es lo que está diciendo en la primera frase del verso 4. Es imposible. Es imposible que los que una vez fueron beneficiados de Dios con la salvación y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole otra vez a vituperio, porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero mas la que produce espinas y abrojos, esa es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser quemada o abrasada. ¿Qué nos dice esto? Está bien, yo puedo entender, hermanos, lo que está diciendo en el punto número 4. ¿Podemos perder la esperanza cuando estamos afligidos por nuestras culpas? Sí, pudiera ser. Pero yo creo que hay de pecados a pecados, hermanos. Dice el apóstol Pablo, hay pecados de muerte y pecados no de muerte. A lo mejor algo en lo que quizá una falta en la que me avergüenzo, una falta en la que, hermanos, no sé, ofendí a alguien y me da pena o me avergüenza ya después otra vez sabiendo que yo me equivoqué, entonces ir otra vez y saludar a esa persona. Pero si es, hermanos, una falta en la que, digamos, por, no sé, por alguna razón mató a una persona o cometió adulterio, no hay problema, ¿verdad? Isaías capítulo 54 dice que seremos perdonados. Hermanos, pero lo que aquí está diciendo es otra cosa. Vamos a Hebreos capítulo 10. Dice la palabra, la tierra que embebe muchas veces el agua, o la tierra que constantemente es regada en sus temporadas, produce hierba, y la buena hierba sirve para los animales, puede servir, por ejemplo, una planta medicinal para uno, un té para beneficiarse en la salud. Entonces la buena hierba nos sirve, pero la mala hierba, por ejemplo la higuerilla, por ejemplo dice en el verso 8, los abrojos, las espinas, ¿qué hacemos con estas? ¿Nos servimos de ella? ¿Cómo? Pues no nos sirven para hacer un té, para comer, para darle de comer a nuestros animales, no. Entonces, ¿para qué sirve? Dice, pues nomás para ser echada en el fuego. Así, de la misma forma, una persona que ha creído en Jesucristo, que ha recibido el Espíritu de Dios, que ha sido alimentado con la palabra de Dios, vuelve al pecado, hermanos. ¿Creen que es buena hierba? ¿Y que el Señor lo va a dejar así como si nada? O sea, en esa parte deberíamos tener cuidado, en mi opinión, en esta parte del punto número 4. Hay otro pasaje, les decía, Hebreos capítulo 10, verso 26 al 29. Porque si pecáremos, fíjese bien, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Qué es lo único que se espera? Verso 27 dice, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque se convierten en adversarios de Dios, enemigos. Verso 28, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hallare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Hay perdón, hermanos? No.
Entonces, ¿una persona cómo puede perder la esperanza? Pues cuando está en pecado. ¿Ya no reina el pecado en los creyentes? ¿Se han bautizado y no vuelve el creyente a pecar? Sí. ¿Pero por qué estoy diciendo, hermanos, esto? Bueno, para que nosotros cuidemos nuestra vida y no pequemos. No pequemos, hermanos, que no hagamos a un lado, no menospreciemos el sacrificio de Jesucristo, porque si no, hermanos, en eso no existe perdón. El verso de Isaías 54 está bien, pero hay diferentes clases de pecados. Hay pecados, dice el apóstol Pablo, de muerte, por los cuales dice él, mejor ya ni pidan. Y pecados no de muerte. ¿Cómo qué, hermanos? Pues a lo mejor se peleó con su esposo, con su esposa. A lo mejor en el furor, en el enojo, hermanos, dijo algo que lo ofendió y que usted sabía que se iba a ofender o que se iba a molestar. Pero en eso no puede haber perdón. Sí, pero una persona que ha matado a otra persona, una persona que ha maldecido, que ha hablado en contra del Espíritu Santo de Dios, ¿hay perdón? Una persona que ha adulterado, hermanos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, este tipo de cosas, no después, hermanos, de ser bautizados, después de ser, de caminar con Dios, de recibir el Espíritu Santo, en eso sí, no. En la aplicación de esta parte, hermanos, hay una pregunta que yo quiero resaltar. ¿Podemos confiar en el perdón divino? Sí, pero también en el castigo divino. Es decir, podemos confiar, vean Isaías 43, 25, si me hace el favor de leerlo. Isaías 43, verso 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Fíjense, ahí está diciendo el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, el que perdona tus pecados, dice, y no me acordaré de esos pecados tuyos, no me acordaré. Ahora, ¿podemos confiar en ese perdón de Dios? Sí, yo creo que sí, podemos confiar en el perdón de Dios, pero si nosotros, hermanos, fuimos perdonados, pecamos, somos perdonados, pecamos, ¿hasta cuándo va a estar entonces? Hay quienes dicen, no se puede perder la salvación, no, es más, yo puedo matar, robar, adulterar, lo que sea, y no pasa nada, Dios me perdona. ¿Es cierto esto, hermanos? No, estaríamos diciendo que lo que el apóstol Pablo dijo en Hebreos es una falsedad, y ahí está diciendo muy claramente aquella persona que prefirió el mundo, que dejó a Cristo, que rechazó la sangre de Cristo, su sacrificio, entonces no tiene perdón, sino una esperanza de juicio y ardor de fuego que ha de devorar a los extraños, a los adversarios. Entonces, ¿Dios puede perdonar? Sí. ¿Hasta qué pecado? Hasta lo más sucio, hermanos, que esté el hombre. Pero después de ese perdón, hermanos, si usted vuelve a pecar, ya no queda sacrificio. Entonces, una persona, vamos a decir, por algún pecado puede perder la esperanza de salvación, por ejemplo. Sí. Pero si no ha pecado de muerte, pues no hay problema. 5 y último, dice, podemos perder la esperanza cuando no obtenemos lo que necesitamos. También, hermanos. Cuando estamos desesperados diciendo, esperando algo, no sé, un ascenso, comprar su casa, un trabajo, no lo sé. Podemos perder la esperanza cuando no obtenemos lo que necesitamos. Puede ser. Dice, con frecuencia algunas de nuestras peticiones tardan en ser contestadas y llegamos a perder la confianza de una respuesta favorable. Para una sociedad acostumbrada a las soluciones inmediatas, la espera desilusiona. Lo que decíamos, estar ahí en el hospital esperando y, híjole, oye, le dijeron que va la operación a tardar 10 horas. Apenas van 5 minutos y ya está, ay, no salen, no dicen nada. Pues apenas están esperando, no seamos desesperados. Dice, llegamos a perder la confianza de una respuesta favorable. Para una sociedad acostumbrada a las soluciones inmediatas, la espera desilusiona. Nos decepciona que el mundo sea como es y no como suponemos que debería de ser.
A veces nos sentimos como Job, sentados sobre las cenizas que representan las ruinas de la vida. ¿Qué dice la palabra acerca de la intervención de Dios en Filipenses 4:19? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A lo mejor usted en algún momento dice, bueno, pero ¿por qué no? Yo no soy rico como otros. Hay quienes, hermanos, a lo mejor porque toda su vida han vivido en pobreza, siempre están queriendo o añorando ser grandes, ser ricos, ser millonarios. ¿Y qué hacen, hermanos? Van y compran su billete de lotería y están ahí en la esperanza de recibir, pero no ganan nada y dicen, ay, ¿qué pasa? Se molestan, a veces hasta ante las necesidades se enferman, no lo sé. Pero entonces, ¿pudiera la persona perder la esperanza por esto? Porque no recibe lo que desea. Sí. Y puede decir, mejor voy a buscar otro medio. Y dicen algunos, es que está salado, vea que te quiten lo salado. El ser humano, hermanos, a veces en la desesperación tiende a creer todo menos en Dios. Cuando Dios nos está diciendo, no te preocupes, yo estoy contigo y vas a vencer. En el verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se ha fijado que de repente usted a veces hasta en oración dice, Señor, no importa que me des poco, es más, no me des mucho para que no me olvide de ti, ni me des tampoco poco para que no blasfeme? Y usted va viviendo con lo necesario y de repente, hermanos, se incomoda, se molesta porque Dios no le da más. Parece incongruente, pero si lo habíamos pedido y estamos recibiendo lo que hemos pedido y ahora, hermanos, nos estamos molestando por ello. Entonces, Dios interviene en nuestra vida, Dios nos ayuda en lo que necesitamos, pero a veces, hermanos, en nosotros está lo que estamos pidiendo y estamos pidiendo a veces no sensatamente, o estamos pidiendo algo y después que nos lo está dando el Señor, no lo queremos así como nos lo da. No nos llena nada, hermanos. Bueno, la aplicación dice que el testimonio de Pablo nos ayuda a reconocer la provisión de Dios en nuestras necesidades. Por ejemplo, cuando le decía a Isaac, oye papá, ¿recuerdan a Isaac y a Abraham? Cuando iban a sacrificar a Isaac, papá, pero tenemos todo aquí, la leña, el fuego, el cuchillo, pero ¿y el animal para el sacrificio? ¿Y qué decía? Dios se proveerá, hijo. Dios se proveerá, Dios proveerá para el sacrificio. Dios provee en todo tiempo, hermanos. Dios provee, pero a veces nosotros no queremos hasta donde provee, queremos de otra forma la providencia. No siempre tenemos la paciencia ni la confianza para esperar el tiempo de Dios. Revisemos algunos aspectos. ¿Para quién es la promesa? Dice el verso 14 al 18 de Filipenses así. Sin embargo, bien hacéis que comunicasteis juntamente a mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es decir, está diciendo que de ellos fue de quienes recibió, de los filipenses, ayuda cuando todos los demás abandonaron al apóstol Pablo. Porque aún hasta Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces. No porque busque dádivas, no porque esté diciendo que me sigan mandando, dice el apóstol Pablo, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Para quién es la promesa? La promesa de que Dios va a estar ahí presente. ¿Para quién es la promesa de que Dios va a estar en todo tiempo ayudándonos? ¿Para quién?
Pues para el que ha creído en Él, para el que ha aceptado al Señor, a su Hijo. Entonces, nada nos va a faltar, dice la Escritura. Si nada nos va a faltar, ¿por qué desesperar? Es la pregunta, dice Proverbios 11:25, si me ayudas a leer, mi amor, por favor. ¿Qué no son necesidades de verdad y sin embargo nos afligimos por no tenerlas? A veces pudieran ser esas nuestras excusas, pero es que sí tenemos necesidad de esto y Dios no nos la da. Proverbios 11:25. Dice, el alma liberal será engordada, y el que saciare, él también será saciado. Fíjense bien, el alma liberal, es decir, el alma que comparte, él también va a ser ¿qué? Engordado. Aquel que da, también va a recibir. ¿Y el alma que qué? Que saciare, y el que saciare, él también será Dice el verso saciado. 25. El alma liberal será engordada. El alma que da, la persona que ayuda, él también va a recibir. También será engordada, dice aquí. Segunda parte del verso 25. Y el que saciare, él también será saciado. Aquel que ayudare. Y el apóstol Pablo está haciendo hincapié en esto. Ustedes, hermanos filipenses, me han ayudado, me han llevado hasta Tesalónica, incluso una ofrenda, y no solamente una vez, 2 veces me han apoyado, me han ayudado. Entonces el apóstol Pablo lo dice por agradecimiento, no porque esté esperando recibir más, sino porque está agradecido con ellos porque no lo desampararon. En Proverbios dice que aquella persona que sacia, que ayuda, también será saciado, también será ayudado. ¿Se ha fijado, hermanos, que por ejemplo ha habido personas ancianitas que usted les ayuda en algo, no sé, una despensa o algo, y dicen, ay hijo, Dios te bendiga, ojalá y Dios, si en algún momento de tu vida llegas a tener una necesidad como esta, que Dios ponga a alguien que también te ayude? Es una bendición de esa persona hacia nosotros. No sabemos la vuelta, la vida da muchas vueltas. Si en algún momento de nuestra vida, en nuestra ancianidad, llegamos a tener dificultades, enfermedades, y no hay alguien de nuestra familia al momento de nuestra necesidad, Dios provea a alguien que nos apoye. Pero ¿qué tendremos que hacer nosotros? Sembrar para cosechar. Dice la Escritura, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No puede recibir bienes si solo siembra males. Entonces esperamos algo bueno si hacemos nosotros lo bueno también. Y si no nos llegara, hermanos, pues con todo eso, hermanos, el que creemos que Dios, que no puede apartarse de nosotros ni dejarnos a la deriva, es Dios. Entonces nuestra esperanza, hermanos, está anclada en Dios. Nuestra esperanza, hermanos, está fija en Dios. En Él debe de estar puesta nuestra mirada, porque no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que estaría con nosotros, hermanos, no nos va a desamparar. Ténganlo eso por seguro, hermanos. Bueno, voy a culminar con la la segunda parte de la aplicación. Dice, ¿ha provisto Dios a sus necesidades? Sea sincero, yo no lo veo, hermano, no lo veo, hermana, pero usted que sí lo ve en su vida, ¿ha Dios proveído, le ha dado lo necesario? Cuando usted tenía alguna angustia, alguna necesidad, a veces, hermanos, sin que nosotros hayamos hecho algo bueno, ¿no nos ha ayudado Dios? Sin siquiera, hermanos, nosotros dar lugar a que Dios nos bendiga, lo ha hecho. Ahora, hermanos, que estamos conociendo de Dios o que hemos conocido a Dios, ¿no nos ayudará más el Señor? Pues para gloria de Dios. Entonces debemos tener esta esperanza siempre firme, hermanos, que Dios no nos va a desamparar, que Dios no nos va a dejar solos, que Dios, hermanos, va a estar ahí. 2 pensamientos llévese usted en esta tarde. 1, que Dios no nos va a desamparar y que no nos va a dejar solos. Esos 2. Dios no nos va a desamparar y no nos va a dejar solos. ¿Por qué dice desamparar y dejar solos? ¿Es lo mismo, no? No, no es lo mismo. Dejar solos es que
arréglatelas como puedas. No nos va a dejar solos porque va a estar cerca de nosotros. Y no nos va a desamparar porque cuando vea nuestra necesidad, va a proveer a nuestra necesidad. Eso es lo que va a hacer Dios, hermanos. Entonces, nuestra confianza debe estar firme simplemente en nuestro Dios. Voy a leer la conclusión, hermanos, para finalizar. Esta lección, aunque fue un poquito rápida y la he tratado de hacer, hermanos, de una forma que fuera sencilla y muy rápida, porque prácticamente muchos vieron esta lección. Entonces, el día de hoy. Pero mi intención, hermanos, es de que usted vuelva a poner su mente y su corazón en Dios. Si usted siente, hermanos, que por alguna razón, alguna situación, necesidad, pues está desconfiando, no desconfíe. Créame, Dios está con nosotros en todo tiempo. Cuando creemos, hermanos, había una frase, hace muchos años la leí, donde decía que cuando ibas caminando por la arena, iba viendo, dice, pues que Dios iba conmigo, pero en un momento, dice, vi que ya nada más iba yo solo. Dice, entonces dije, Señor, ¿por qué me has dejado? Decía la frase, dice, ¿por qué me has dejado, Señor? ¿Por qué voy caminando solo? Dice, no, hijo, las huellas que ves son las mías, yo te llevo en mis brazos. Decía esa frase. Bueno, algo similar, hermanos. Algo similar es lo que quiero decirles. Dios no nos va a dejar solos. Aun cuando veamos o pensemos que sí, es cuando más cerca está de nosotros. Dice la conclusión, hermanos, la esperanza es el ancla del alma, nos ayuda a estar seguros. Hay dos declaraciones que la sustentan. Es imposible que Dios mienta y es imposible que no cumpla sus promesas. La condición de nuestra vida no depende de las circunstancias, sino de aquel que permanece inamovible, de aquel que permanece sin moverse de su cercanía con nosotros. Entonces, hermanos, deseo que usted, con esto poquito, hermanos, que hemos visto, usted fije bien su corazón en Dios. Confíe de todo su corazón en Dios y Él lo va a ayudar, Él lo va a sustentar. Eso es lo que pudiéramos, hermanos, decir de esta lección, que es la número 5 que debió de verse en la mañana. Que era la lección de este día. Hermanos, pues deseo que Dios los bendiga grandemente. Si me permiten, hago una oración y con esto nos despedimos. Bendito Dios, te damos gracias por este momento e instante en el que nos permite, Señor, tener un breve comentario de tu palabra en esta lección. Cierto que muchas cosas pudieran, Padre Dios, afligirnos, hacernos sentir desesperados, angustiados, la falta de trabajo, la falta de salud, lo que sucede a nuestro alrededor, la violencia, la maldad, que en los sistemas de política, de todo lo que está a nuestro alrededor, pudiera hacernos sentir desconfiados. Y nosotros, Señor, somos humanos, no podemos decir que no nos angustiamos. Sí nos angustiamos, pero tu palabra nos ayuda, Dios de los cielos, a sentir que estás con nosotros, a sentir que estás guardándonos. Y queremos decirte, Padre Dios, que te amamos, pero también queremos pedirte que por favor nos ayudes a estar bien firmes en ti, en tu palabra. Que no permitas, Padre Dios, que nada nos mueva. Podrán venir ríos, podrán venir vientos, podrán haber grandes cosas, Señor, que estén en contra nuestra y que pudieran hasta espantarnos, pero ayúdanos a comprender que estás con nosotros, como aquel Elías, que después de haber caminado 40 días y 40 noches del monte Carmelo al monte Sinaí, y cuando ya estuvo en el monte Sinaí, Señor, se mete en una cueva. Y en esa cueva, Elías ve que hay un fuego que llega en el monte y que abraza toda la hierba que está ahí. Y en medio de ese fuego tremendo, violento que se dio, dice la Escritura,
que tú no estabas en el fuego violento. Y después vino una especie de terremoto. Y pudieran decir algunos, ahí estaba Dios, pero dice tu palabra, no, ahí no estaba Dios. Y después vino un viento tremendo como huracanado que golpeaba tremendamente, silbaba sobre ese monte de Sinaí, pero también dice tu palabra, pero en ese viento recio tremendo no estaba Dios. Hasta que de repente todo se tranquilizó y vino un silbo apacible, tranquilo, y dice tu palabra, y ahí estaba Dios. Y le preguntaste, Elías, ¿qué haces aquí? Señor, tengo celo por ti, tengo esta situación. Que así sea nosotros, Padre Dios, que cuando veamos la dificultad, cuando veamos, Señor, que todo se desborona a nuestro alrededor, cuando veamos que todos sucumben ante los problemas y las necesidades, cuando veamos, Señor, que todos están angustiados, que todos están corriendo de aquí para allá temerosos, ayúdanos a sentir, Señor, un silbo apacible en el que podamos sentir tu presencia, Señor, ayudándonos, sustentándonos, hablando con nosotros y fortaleciendo nuestra fe. Que así seamos, Señor, delante de ti, Padre Dios. Pero si también nuestras faltas están delante de ti, si también nuestras palabras, nuestros pensamientos, y no han sido lo más correctos, también perdónanos, Señor, para que cuando clamemos a ti, Señor, con justicia, tú puedas también estar junto a nosotros y nos digas también, aquí estoy, hijo. Bendito Dios, te agradecemos este momento, Señor. Permite que todos tus hijos, cada uno de los que hoy han estado en esta transmisión, sean bendecidos y fortalecidos. Y los que escucharán, Señor, esta lección posterior, ya sea en YouTube o en Facebook, en la repetición, te ruego que también sean muy bendecidos todos tus hijos. Te agradecemos todo esto, nuestro Padre, en el nombre bendito y supremo de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios sea con ustedes. Un placer estar nuevamente en esta transmisión. Dios los bendiga. Paz a vosotros. Paz.